Durante siglos, las crónicas oficiales han repetido la misma historia. Jesús nació en Belén, predicó en Galilea, murió en Jerusalén. Pero ¿qué pasaría si esa no fuera toda la verdad? Y si, en algún momento perdido entre sus años desconocidos, el hombre que cambió la historia de Occidente cruzó los mares y llegó al Nuevo Mundo? De norte a sur, de los pueblos andinos a los nativos de Norteamérica, existen leyendas ancestrales que hablan de un hombre santo, de piel clara y barba, que enseñaba paz, sanaba con las manos, vestía de blanco y prometió volver. Un ser que no usaba armas, que rechazaba los sacrificios, que hablaba del amor universal y caminaba entre las multitudes como un enviado del cielo. Los misioneros del siglo XVI escucharon estos relatos con sorpresa y temor. ¿Cómo era posible que los pueblos indígenas conocieran a alguien tan parecido al Cristo europeo, siglos antes de la llegada de los españoles? ¿Acaso fueron apariciones divinas, un eco universal? ¿O estuvo realmente Jesús en América? En este viaje revelaremos 31 piezas ocultas de un rompecabezas prohibido. Te llevaremos a lo profundo de mitos, símbolos, códices y testimonios olvidados. Porque quizá la figura más importante de la historia no estuvo solo donde te dijeron, sino donde nadie se atrevió a mirar. Dale, me gusta, suscríbete al canal y prepárate para descubrir una verdad que puede cambiarlo todo. Dime, ¿crees que Jesús estuvo realmente en las Américas? 1. El hombre de túnica blanca que vino del mar. Mucho antes de que los conquistadores llegaran a América, en las costas del Pacífico ya circulaban relatos extraños entre los pueblos nativos. Hablaban de un hombre alto, de piel clara, barba espesa y túnica blanca, que había llegado desde el océano sin barco, caminando sobre la arena como si el mar le hubiera abierto el paso. Su nombre varía según la tribu. Para algunos era el Maestro de la Luz, para otros simplemente el Hombre del Mar, pero todos coinciden en algo. No era un guerrero, no buscaba tributos, no traía armas. Su única herramienta era la palabra. Su presencia calmaba a los animales. Su mirada hacía llorar a los ancianos y sus manos sanaban. Los ancestros dicen que enseñaba a respetar a la madre tierra, a amar sin condición, a no derramar sangre. Hablaba de un gran espíritu universal, de un reino interior y de una promesa, que volvería cuando la humanidad lo necesitara de nuevo. Lo más perturbador es que estos relatos no son aislados. Se repiten en diversas culturas desde Perú hasta México y siempre describen a un ser con características que recuerdan inquietantemente a Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible que tantos pueblos separados por distancia y lengua hayan conservado una imagen tan similar? ¿Fue un mito compartido, una aparición espiritual o un viaje físico que la historia oficial nunca registró? Lo cierto es que su paso quedó grabado en la memoria oral de las comunidades indígenas, y cada vez que las olas del Pacífico tocan la costa, los más viejos aún recuerdan. Hubo un tiempo en que un hombre santo vino del mar, y el mundo cambió. 2. Viracocha, el dios barbado que caminaba entre los pueblos. En lo más alto de los Andes, entre montañas cubiertas de niebla y leyendas tejidas con el aliento de los abuelos, vive el recuerdo de Viracocha. No era un dios, guerrero, ni un tirano de fuego y castigo. Era un caminante, un sabio, un hombre de barba blanca, piel clara y mirada profunda que apareció tras un gran cataclismo, cuando el mundo aún estaba sumido en la oscuridad. Según las tradiciones quechuas y aymaras, Viracocha vino del lago Titicaca. Emergió del agua como un enviado de los cielos y comenzó a recorrer los caminos, enseñando a los hombres a sembrar, construir, respetar, curar. Donde pasaba, brotaba la vida. Hablaba de unidad, de compasión, de un gran espíritu creador. No pedía sacrificios, no exigía templos. Su única ofrenda era la sabiduría. Dicen que sanaba enfermos con solo tocar sus frentes, que conocía los secretos del cielo y de la tierra, que podía calmar tormentas y multiplicar los frutos. ¿Te suena familiar? Los cronistas españoles, como Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos, recogieron relatos de indígenas que describían a Viracocha con características casi idénticas a las de Jesús. Incluso el inca Garcilaso de la Vega, mestizo y testigo de dos mundos,
Escribió sobre este ser que parecía más un sacerdote cristiano que un dios pagano, y cuando su misión terminó, Viracocha prometió volver. Se alejó caminando hacia el mar, envuelto en luz. Era simplemente un mito, o los pueblos andinos conservaron la memoria de un visitante santo, un mensajero universal que los unió a un misterio mayor. Viracocha no era un dios cualquiera, era el eco de algo más antiguo, o quizás más divino. 3. Quetzalcóatl y el dios que prometió volver. Entre los antiguos mexicas, toltecas y otros pueblos del altiplano mexicano, resuena con fuerza la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios de la sabiduría, la ciencia y la compasión. Pero detrás de su aspecto mitológico se esconde una figura sorprendentemente humana. Muchos relatos lo describen como un hombre alto, barbado, de piel clara, vestido con túnica, que rechazaba los sacrificios humanos y predicaba la paz. Quetzalcóatl llegó en un tiempo de caos. Enseñó a cultivar, a construir con piedra, a observar las estrellas y a curar con plantas. Hablaba de una ley superior, de la armonía entre el cielo y la tierra. Su sabiduría transformó civilizaciones enteras. Pero un día, según el mito, partió hacia el este, prometiendo regresar cuando el mundo estuviera listo. Cuando los españoles llegaron, los mexicas creyeron por un instante que Quetzalcóatl había vuelto. La imagen de un hombre blanco con barba coincidía inquietantemente con su recuerdo. ¿Coincidencia? ¿O prueba de una visita mucho más antigua de un hombre similar? El paralelo con Jesús es imposible de ignorar. Ambos predicaban el amor y la humildad. Ambos se alejaron prometiendo volver. Ambos fueron traicionados por sus contemporáneos. Es posible que Quetzalcóatl no fuera solo un dios simbólico, sino la huella de un ser real, un maestro errante que dejó su mensaje en distintas tierras con distintos nombres. Quizá bajo la piel de la serpiente emplumada se esconde el rostro de un hombre santo que el mundo olvidó. 4. Bochica y el maestro pacífico de los Andes. En el altiplano colombiano, entre las brumas que cubren las antiguas tierras de los muiscas, se cuenta la historia de Bochica, un ser sabio, pacífico, de aspecto distinto al de los indígenas, que vino del cielo para enseñar a vivir en armonía. Vestía túnica blanca, tenía barba larga y hablaba de justicia, compasión y orden natural. ¿Una leyenda local? ¿O parte de un relato más amplio? Bochica no era un dios en el sentido tradicional, era un maestro. Caminaba entre los pueblos, resolvía disputas sin violencia, enseñaba a sembrar, a organizar los calendarios agrícolas y a respetar la vida. Enseñaba también sobre el tiempo, los astros y la importancia del equilibrio entre los hombres y la tierra. Según las leyendas, cuando una gran inundación amenazó con destruir todo, Bochica golpeó una montaña con su bastón, abriendo un paso para que las aguas bajaran. Luego desapareció. Algunos dicen que se elevó al cielo, otros que partió hacia el horizonte, prometiendo regresar cuando su enseñanza fuera recordada. Los paralelismos con Cristo son asombrosos. Sabiduría, sin violencia, milagros naturales, mensajes de paz, retirada misteriosa y promesa de retorno. Incluso los cronistas españoles se sorprendieron al escuchar estos relatos, tan cercanos al Evangelio, pero sin ningún contacto previo con el cristianismo. ¿Quién fue Bochica realmente? ¿Un enviado celeste? ¿Un eco del mismo maestro que caminó en Galilea? Quizás no fue solo una coincidencia. Tal vez Bochica y Jesús compartieron algo más que ideales. Quizás compartieron destino. 5. Las huellas de Cristo en la tradición aymara. En las alturas del altiplano boliviano, donde el frío corta como cuchillo y el silencio parece sagrado, los aymaras conservan historias que no se encuentran en los libros. Historias de un hombre que vino antes de los españoles, que hablaba con sabiduría, sanaba con las manos y vestía de blanco. Lo llamaban el Señor del Sol, pero no lo confundían con un dios. Era humano y al mismo tiempo algo más. Los ancianos dicen que llegó por los caminos de las montañas, caminando solo, sin armas, sin riquezas. Predicaba el respeto a la Pachamama, hablaba de una fuerza invisible que vivía en cada ser y rechazaba los sacrificios. Curaba enfermedades, calmaba las tormentas y hablaba de un tiempo en que todos serían uno con el Gran Espíritu. Lo más desconcertante
es que su imagen se parecía a la de los Cristos traídos luego por los misioneros. Túnica larga, barba, mirada profunda, pero la historia era anterior a la conquista. Cuando llegaron los españoles, algunos aymaras pensaron que ese hombre había vuelto. Hay tejidos rituales que lo representan con rayos en la cabeza, como un sol con forma humana. En ciertas comunidades, aún hoy, le encienden velas en las montañas, esperando su regreso. ¿Quién fue este hombre? ¿Un sabio local? ¿Un espíritu manifestado? ¿O un viajero del otro lado del mundo? Tal vez los aymaras no recuerdan un mito, sino una visita. Una que la historia prefirió callar. 6. Las crónicas coloniales que mencionan al profeta blanco. Muchos creen que las únicas fuentes sobre los pueblos originarios provienen de los conquistadores, y aunque muchas veces distorsionaron lo que vieron, dejaron rastros de algo que los desconcertó profundamente. Los relatos indígenas de un hombre sabio, blanco, de barba larga, que había visitado América mucho antes que ellos, Fray Bartolomé de las Casas, uno de los más conocidos defensores de los nativos, escribió sobre pueblos que hablaban de un profeta blanco, que vino de Oriente, enseñó leyes justas, curó enfermos y luego desapareció en el horizonte. Francisco López de Gómara, cronista de Hernán Cortés, también menciona a pueblos que esperaban el regreso de un hombre sagrado, parecido en todo a Cristo. En Perú, México, Colombia y hasta en Florida, hay documentos coloniales que recogen testimonios similares. Los indígenas contaban con convicción sobre este ser que les enseñó a sembrar, a convivir, a sanar, que no pedía sacrificios, sino compasión, que no dominaba, sino guiaba. Los misioneros, confundidos, a veces veían esto como preparación milagrosa para el cristianismo. Otros lo consideraban sospechoso, incluso peligroso. ¿Cómo podía ser que los nativos supieran de un personaje tan parecido a Jesús, sin haber oído hablar de él? Algunos documentos fueron ocultados, otros se perdieron, pero los rastros persisten, y cada vez que un códice, una crónica o un testimonio aparece, la pregunta se repite: ¿fue solo una coincidencia colectiva? ¿O la prueba de un viaje que cambió el continente antes de que lo supiéramos? 7. El códice perdido que hablaba de un mensajero solar. Entre las ruinas de lo que una vez fue Tlaxcala, existió un códice que, según antiguos relatos, contenía información que los misioneros españoles no quisieron que sobreviviera. Era el relato de un hombre que había llegado mucho antes que ellos, trayendo un mensaje de luz, compasión y fuego celestial. Los ancianos lo describían como un mensajero del sol, pero no un dios. Era un hombre, aunque diferente. Vestía una larga túnica blanca, tenía ojos brillantes y una voz que hacía vibrar el pecho. Hablaba de un reino eterno, de una fuerza invisible que une a todos los seres y de un enemigo silencioso que vive en el odio y la ignorancia. Según el códice, este hombre caminó entre los pueblos nahuas, otomíes y totonacas. Sanaba con las manos, calmaba animales salvajes y predecía eclipses. Enseñó la no violencia, la humildad y la gratitud, y cuando se fue, prometió volver cuando el tiempo fuera el correcto. El códice desapareció en el siglo XVII. Algunos dicen que fue quemado en secreto por órdenes eclesiásticas. Otros creen que fue enviado a Roma, pero algunas copias fragmentarias se han encontrado en templos ocultos, dibujadas sobre mantas ceremoniales y piedras grabadas. ¿Quién fue este mensajero solar? ¿Un avatar local o alguien que también caminó por Judea? Tal vez no es que América esperara a Cristo, tal vez ya lo había recibido y lo recordó a su manera. 8. Las apariciones previas a la conquista. Mucho antes de que los barcos españoles surcaran las aguas del Caribe, muchas naciones indígenas ya hablaban de señales extrañas en el cielo, de apariciones luminosas, de la llegada de un hombre santo que traería un mensaje diferente. Estas apariciones fueron registradas no solo en tradiciones orales, sino también en códices que sobrevivieron parcialmente a la destrucción. En la región de los mayas y mexicas se hablaba de hombres resplandecientes que caminaban entre los campos al amanecer dejando huellas ardientes. En los Andes, los incas relataban que en tiempos antiguos un hombre envuelto en luz bajó desde las montañas, rodeado de cantos y aves. Los pueblos guaraníes hablaban de un hijo del cielo
que descendió en un haz de fuego y enseñó durante 13 lunas. Estas apariciones no eran aterradoras, inspiraban paz, asombro y una extraña familiaridad. Las comunidades los reconocían como enviados, como portadores de un mensaje trascendental. Algunos los llamaban hombres del sol, otros simplemente el que regresa. Cuando los españoles llegaron, se sorprendieron al escuchar que los pueblos ya esperaban a alguien muy parecido a Cristo. Los misioneros lo interpretaron como una preparación divina, pero otros sospechaban algo más, que América ya había sido tocada por una presencia semejante y que su memoria persistía en las montañas, en los códices y en las canciones de los ancianos. ¿Fueron visiones colectivas, manifestaciones divinas o pruebas de un viaje perdido? Quizá no es que América necesitara ser evangelizada, quizá solo estaba recordando. 9. El sabio sin armas que curaba con las manos. En las regiones del sur de México y Centroamérica se han transmitido de generación en generación historias sobre un hombre sabio que llegó caminando solo, sin acompañantes ni armas. Decía venir del este, hablaba con dulzura y tenía el poder de curar enfermedades con solo tocar el cuerpo de los enfermos. Su paso fue breve, pero su memoria persistió durante siglos. Este hombre no exigía sacrificios ni templos. Enseñaba a rezar mirando al cielo, con el corazón abierto. Decía que todos los seres estaban conectados por una misma luz y que esa luz podía sanar si se cultivaba el amor y la humildad. Caminaba entre los enfermos, los ancianos y los niños, y donde pasaba, el dolor desaparecía. Los ancianos lo llamaban el sanador blanco, el hermano del sol, o el hombre de 1900, la palabra dulce. Algunos pensaban que era un dios disfrazado, otros que era el hijo del gran espíritu. Los relatos coinciden en detalles que estremecen. Una túnica larga, pies descalzos, una mirada que parecía ver el alma. Y lo más impactante, hablaba de un padre que habitaba en todas las cosas. Cuando desapareció, muchos creyeron que había ascendido al cielo. Otros, que se había fundido con la tierra y volvería en otra era. ¿Quién fue este sabio? ¿Un maestro local o un visitante de otra tierra de otro tiempo? Tal vez su medicina no estaba en las manos, sino en el espíritu, y su mensaje aún espera ser escuchado. 10. Jesús en el altiplano. La leyenda de los 3 soles. Entre los pueblos del altiplano peruano y boliviano circula una antigua leyenda que habla de 3 soles que aparecieron en el cielo durante una época de oscuridad. No eran astros, sino seres de luz, enviados para restaurar el orden del mundo. El primero trajo el fuego, el segundo, la palabra, y el tercero, la compasión. Este último se presentó como un hombre, caminando entre los hombres, hablando de un gran espíritu que no exigía sacrificios, sino amor. Enseñó a compartir, a perdonar, a orar en silencio. Dicen que tenía los ojos llenos de luz y que cuando tocaba a alguien, ese alguien se llenaba de paz. Los aymaras lo llamaban el sol blanco. Los quechuas lo llamaban el hermano del alba. No pedía templos, solo respeto por la tierra y por los demás. Predijo tiempos difíciles, pero también habló de un nuevo amanecer. Los ancianos de varias comunidades todavía hacen ceremonias al amanecer en su honor, mirando al este, esperando que el tercer sol regrese. La leyenda de los 3 soles ha sido interpretada como una metáfora astronómica, un ciclo espiritual o una visita real. Algunos estudiosos creen que el tercer sol es una representación velada de Cristo. Otros creen que es Cristo mismo, recordado desde una visión andina. Y si Jesús no solo vino una vez, y si su espíritu, su enseñanza, su presencia apareció en muchos tiempos y lugares, quizás el tercer sol nunca se fue. Quizás está despertando. 11. Las profecías que anunciaban su regreso. En diversas culturas indígenas de América, existen profecías que anuncian el retorno de un ser luminoso, un maestro de paz, que vendrá cuando el mundo esté al borde del abismo. Este ser no es llamado Jesús, pero las similitudes son asombrosas. Camina entre los hombres, no juzga, guía con amor y viene a restaurar el equilibrio. Los mayas hablaban del retorno de Kukulcán, los incas del regreso de Viracocha, los mapuches de un espíritu blanco que cruzaría los volcanes, y los navajos de un hermano mayor que descenderá del cielo para salvar a los justos.
En cada cultura, el mensaje es el mismo. No vendrá con ejércitos, sino con luz. No impondrá leyes, sino con pasión. Estas profecías coinciden en señalar que su regreso será precedido por señales en el cielo, desastres naturales y el despertar de los corazones. No como castigo, sino como oportunidad. ¿Acaso no suena exactamente como las profecías cristianas sobre la segunda venida de Cristo? Los pueblos que recuerdan estas palabras no lo hacen con miedo, sino con esperanza. Preparan sus corazones, sus altares y sus cantos para ese día. No esperan un juez, sino un hermano. No un castigo, sino un reencuentro. ¿Y si esas profecías no son independientes? ¿Y si todas hablan del mismo ser, visto desde distintas perspectivas, nombrado con distintos lenguajes? Tal vez no se trata de esperar, sino de recordar que nunca se fue. 12. La visión chamánica de un hijo del Gran Espíritu. Para los pueblos originarios de América del Norte, el contacto con lo sagrado ocurre a través de visiones, sueños y trances chamánicos. En estas experiencias espirituales, muchos líderes han relatado encuentros con un ser extraordinario, un hombre luminoso, de rostro sereno, que habla en silencio y guía con amor. Lo llaman el Hijo del Gran Espíritu. Este ser no tiene nombre único, aparece con distintas formas, pero siempre con el mismo mensaje: unidad, compasión, respeto por la vida. En algunas visiones camina sobre el agua, en otras cura con las manos o enseña cantos de poder. Muchos chamanes, al despertar, lo comparan con los relatos de Jesús, aunque jamás hayan leído una Biblia. Algunos ancianos aseguran que este espíritu ya caminó una vez entre ellos, que dejó señales en las piedras y en las plantas, que se fue cuando los hombres comenzaron a odiar, pero que regresará cuando escuchen de nuevo a la tierra. Lo más inquietante es que muchos de estos relatos se dieron antes del contacto con los europeos. ¿Cómo podían describir a un ser tan parecido a Jesús sin conocer su historia? Tal vez la visión chamánica no es alucinación, sino recuerdo. Tal vez los chamanes no lo inventaron, sino que se conectaron con algo que ya estaba allí. Y si este Hijo del Gran Espíritu es el mismo que otros llaman Cristo, ¿no sería hora de escuchar lo que los sabios de la tierra han visto desde siempre? 13. El Cristo que vino del este, según los guaraníes. En el corazón de la selva paraguaya, los guaraníes han conservado una tradición ancestral que habla de un hombre sagrado que vino del este, cruzando los ríos y las montañas, llevando un mensaje de paz, respeto y unidad. Lo llamaban Caray, el enviado del Gran Espíritu. Vestía de blanco, tenía barba y una voz que parecía canción. No cazaba, no guerreaba, enseñaba. Este ser no fundó templos ni pidió sacrificios. Hablaba de una tierra sin mal, un paraíso al que se llegaba no con armas, sino con pureza del corazón. Enseñaba a vivir en armonía, a perdonar, a escuchar el canto de los árboles. Muchos ancianos lo recuerdan como un Cristo guaraní. Dicen que sanaba con las manos, predecía lluvias y enseñaba a mirar el cielo como un libro abierto. Se sentaba con los niños, caminaba descalzo y sonreía como si supiera algo que los demás habían olvidado. Cuando se fue, prometió volver. Algunos dicen que subió al cielo en un rayo de sol, otros que se fundió con la selva. Pero todos coinciden, no era de aquí, y al mismo tiempo era más humano que nadie. Cuando los misioneros llegaron y hablaron de Jesús, muchos guaraníes dijeron: ese ya vino. ¿Fue una confusión, una preparación espiritual o una visita que la historia se negó a registrar? Quizás el Caray guaraní y el Cristo bíblico compartan más que símbolos. Tal vez compartan origen. 14. El Cristo maya y las ofrendas del cenote. En Yucatán, entre los ecos de los templos de Chichén Itzá y las aguas sagradas de los cenotes, circula una leyenda que pocos conocen fuera de las comunidades mayas. Habla de un hombre diferente que llegó caminando desde el mar con una túnica blanca y una voz suave que hablaba directamente al corazón. No exigía ofrendas sangrientas, no buscaba poder. Hablaba de amor, del corazón verdadero y de la unidad con el cielo. Este hombre, según los antiguos, apareció en tiempos de sequía. Trajo lluvia con sus cantos, sanó a enfermos y enseñó a rezar sin intermediarios. Enseñó que cada ser humano
tenía dentro un fragmento del gran sol. No destruyó templos, pero dijo que el verdadero altar era el alma. Durante generaciones, los mayas lo representaron con símbolos solares y espirales. Algunos códices mencionan a un ser barbado, luminoso, que vino del este, caminó entre los hombres y luego desapareció. En ciertos cenotes sagrados, aún se arrojan ofrendas silenciosas en su honor, flores, copal, palabras que no se gritan. Cuando los españoles llegaron y hablaron de Jesús, algunos sacerdotes mayas dijeron: «Él ya estuvo aquí». ¿Era una estrategia, una visión o el eco de un recuerdo real? Los mayas sabían leer el tiempo como pocos. Si su calendario predijo ciclos cósmicos, ¿por qué no pudo guardar también la memoria de un visitante sagrado? Quizás su Cristo no vino a fundar iglesias, sino a recordar el templo interior. 15. El Dios luminoso de los Hopi y los Zuni. En las áridas tierras del suroeste norteamericano, los pueblos Hopi y Zuni conservan desde tiempos remotos la tradición de un ser luminoso que caminó entre ellos en la antigüedad. Era alto, sereno, cubierto con una túnica clara. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos sentían que el tiempo se detenía. Lo llamaban Pahana, el hermano blanco que había prometido regresar. Los relatos dicen que llegó en una época de gran confusión, enseñó el respeto por la tierra, la importancia del silencio y cómo alinearse con los ciclos del cielo. Curaba con la mirada, enseñaba sin libros, tocaba el suelo y brotaba agua. Los Hopi, en particular, dicen que este ser les entregó tablas sagradas con enseñanzas cósmicas. Antes de irse, prometió volver en un tiempo de crisis global. Cuando los colonizadores llegaron, muchos ancianos Hopi pensaron que Pahana había regresado, pero luego se dieron cuenta de que traía armas y fuego, no compasión. Las coincidencias con Jesús son inquietantes. Mensaje de amor, retorno prometido, rechazo a la violencia. Incluso en las pinturas ceremoniales de los Kiva aparece un ser barbado rodeado de luz. ¿Fue Pahana una figura espiritual autónoma o un eco americano de la misma conciencia crística? Algunos estudiosos creen que Jesús y Pahana son nombres diferentes para una misma presencia, que el mensaje fue uno solo, entregado en muchas lenguas. Y si Pahana aún debe regresar, tal vez su camino ya está en marcha. 16. Los relatos mapuche del hermano de la luz. En las tierras del sur de Chile y Argentina, los mapuche guardan historias antiguas sobre un ser al que llaman el hermano de la luz. No lo describen como un dios, ni como un espíritu. Lo recuerdan como un hombre, pero no cualquier hombre. Uno que hablaba con el sol, que curaba con la palabra, y que no temía ni al fuego ni al invierno. Este ser llegó caminando desde el norte, solo, con una túnica que brillaba al amanecer. Predicaba la paz entre tribus, hablaba del amor sin condiciones, y decía que el verdadero poder estaba en el corazón que escucha. No exigía sacrificios, ni pedía adoración, solo atención y memoria. Dicen que donde se sentaba, la tierra florecía, que los animales lo seguían, que enseñó a los machis a sanar con hierbas, con cantos y con la intención pura. Cuando se despidió, dijo que volvería cuando el cielo se rompa y la nieve cante. Los mapuche, sabios en símbolos, entendieron que no hablaba de fechas, sino de señales. Cuando los misioneros hablaron de Cristo, muchos mapuche dijeron: «Ya vino, lo recordamos». ¿Fue un sincretismo posterior o la huella viva de un ser que, mucho antes de la cruz, ya caminaba entre los Andes? Tal vez el hermano de la luz fue el mismo maestro que otros llamaron de formas distintas, porque el espíritu, cuando es verdadero, se deja ver en todas las tierras. 17. La cruz precolombina y sus misteriosas coincidencias. Mucho antes de la llegada de los españoles, en América ya existían representaciones de cruces en templos, tejidos, cerámicas y monumentos, pero estas no eran símbolos cristianos, eran cruces sagradas, vinculadas al cosmos, a los puntos cardinales, al equilibrio entre el cielo y la tierra. Sin embargo, las coincidencias con la cruz cristiana son inquietantes. En Mesoamérica, la cruz maya representaba el árbol de la vida, el eje del universo, el punto de conexión entre los mundos. En los Andes, la chacana o cruz andina era una representación del puente entre lo humano y lo divino. En Norteamérica,
Los nativos usaban cruces solares para marcar solsticios y ceremonias espirituales. Cuando los misioneros llegaron y mostraron la cruz de Cristo, muchos pueblos no la vieron como algo nuevo, la reconocieron, y en algunos casos, dijeron que ya les había sido mostrada por un hombre de luz que caminó entre ellos hacía generaciones. ¿Fue una preparación espiritual inconsciente o evidencia de que alguien ya había traído ese símbolo mucho antes? Hay códices que muestran figuras cruciformes rodeadas de luz. Hay mantas sagradas con diseños que parecen anticipar el Calvario. Hay relatos de un hombre cruzado que sacrificó su cuerpo para salvar a otros. Tal vez la cruz no fue traída, sino recordada. Y tal vez el símbolo que une cielo y tierra ya estaba sembrado en el alma americana, esperando el momento de despertar. 18. La estrella del alba y el guía de túnica clara. Entre los pueblos indígenas de América Central, la estrella del alba, Venus, era más que un astro. Era una señal, un heraldo. Y muchos relatos vinculan su aparición con la llegada de un guía espiritual, un hombre vestido con túnica clara que hablaba de paz, sanaba con las manos y desaparecía al igual que había venido, en silencio. Algunas leyendas mayas y náhuatl, este guía descendía cuando Venus brillaba al amanecer. Era llamado el hombre del alba, o el que camina con la estrella. No usaba armas, no aceptaba ofrendas sangrientas, solo enseñaba. Decía que todos los hombres podían hablar con el cielo si limpiaban su corazón. Curiosamente, en 1900, el Evangelio cristiano, Jesús es llamado también la estrella de la mañana, y Venus, en la tradición cristiana y esotérica, representa iluminación, resurrección y conocimiento puro. ¿Coincidencia o eco de una misma fuente espiritual? Algunos códices destruidos por la conquista mencionaban que este hombre de la estrella blanca predijo su regreso cuando Venus y la luna bailaran juntas. En ciertas comunidades aún se hacen vigilias cuando esa conjunción aparece. ¿Era este guía un mensajero universal que apareció en distintas culturas con distintos nombres? ¿O fue Jesús mismo, cuya presencia cruzó océanos antes de la historia oficial? Tal vez la estrella del alba fue siempre el faro de los iniciados, y quien la sigue encuentra al mismo maestro, aunque lo llame de otra forma. 19. El lenguaje, secreto en las mantas sagradas. Entre las muchas formas de expresión espiritual de los pueblos originarios de América, las mantas tejidas ocupan un lugar especial. No son solo prendas para el frío, son códices de hilo, símbolos sagrados, historias codificadas que se transmiten de generación en generación. Y en algunos de estos tejidos se esconden mensajes que evocan la figura de un hombre santo, de túnica blanca y mirada de compasión. En comunidades quechuas, mapuches y hopi, existen mantas antiguas que muestran símbolos cruciformes, soles radiantes, figuras con brazos extendidos y ojos que brillan. Algunas, según los ancianos, narran la historia de un visitante venido del este, que enseñó sin castigar y habló de un espíritu invisible que une todo lo que existe. Estos símbolos, tejidos en silencio por mujeres sabias, se heredaban como tesoros. No eran objetos de comercio, eran portadores de memoria. Curiosamente, algunos misioneros españoles, al ver estos tejidos, creyeron que eran interpretaciones locales del cristianismo, pero los indígenas insistían en que esas imágenes ya existían antes. ¿Puede una manta conservar el recuerdo de un ser sagrado que vino y partió sin dejar escritura? ¿Solo corazones transformados? Muchos estudiosos modernos de simbología comparada han encontrado similitudes entre estos tejidos y arte sacro de Medio Oriente. ¿Un lenguaje universal o una huella común? Tal vez el espíritu no necesita templos para dejar su rastro. Linusques, basta con hilos y almas dispuestas a recordar. 20. El maestro del viento entre los tarahumaras. En las sierras del norte de México, los tarahumaras, o rarámuris, guardan la memoria de un visitante extraño, un hombre solitario, que caminaba con el viento. Lo llamaban Riguara, el que canta con el aliento, o simplemente el maestro del viento. Su historia, transmitida entre los ancianos, habla de un ser que no era ni brujo ni dios, sino algo más profundo, un sabio. Vestía de blanco, hablaba con suavidad y nunca comía carne. Enseñaba a escuchar a los árboles, a sanar con la palabra,
ya no temer a la muerte. Decía que el cuerpo era una sombra y el espíritu la verdad. Caminaba descalzo, acompañado por aves, y donde pasaba, la tierra reverdecía. No venía a imponer, sino a recordar. Su enseñanza hablaba del equilibrio, del respeto por el tiempo y de una fuerza invisible que respiraba dentro de todos. Algunas leyendas lo conectan con un hermano del cielo que vino a preparar el camino. Los rarámuris no lo adoraban, lo seguían, y cuando desapareció, dijeron que fue llevado por el viento, pero que su voz aún puede escucharse entre los minomecientos pinos. En las mañanas de niebla, los relatos misioneros registraron esta figura con desconcierto. Un maestro sin iglesia, un Cristo sin cruz. ¿Quién era? Quizá la historia de Jesús no está limitada a Judea. Quizá caminó entre las montañas de América, con otro nombre pero con el mismo corazón. 21. El Cristo Inca y la mesa de piedra. En el corazón del Cusco antiguo, antes del Tahuantinsuyo, ya se hablaba de un ser especial. Un hombre barbado, blanco, vestido con ropas claras que no pertenecía a ningún clan, pero era bienvenido en todos. Se sentaba en una piedra sagrada, la mesa de los sabios, y allí enseñaba, no con gritos, sino con símbolos, no con miedo, sino con amor. Los incas más antiguos lo llamaban el Hijo del Sol, pero aclaraban que no era un dios, era un hombre, pero uno que había tocado el cielo. Decía que el universo tenía un corazón, y que ese corazón podía sentirse en el pecho cuando uno dejaba de odiar. Los relatos cuentan que curaba tocando la frente, que su voz era como canto de río, y que cuando se sentaba a hablar, incluso los cóndores se acercaban. Hablaba de una luz que unía a todos los seres y de una promesa: volveré cuando la piedra vibre otra vez. En Sacsayhuamán y otros sitios sagrados se han hallado petroglifos de un hombre con rayos en la cabeza y brazos extendidos frente a una piedra plana. ¿Fue este el mismo Cristo que siglos después sería crucificado en Jerusalén? Tal vez no, o tal vez sí, pero lo que los incas recuerdan no es un nombre, es una presencia, y en sus altares de piedra aún esperan que el Maestro vuelva a sentarse, como antes, como siempre. 22. Los relatos ocultos en los tejidos quechua. Entre los quechuas, los tejidos no son ornamentos, son libros vivos. Cada color, cada figura, cada patrón geométrico encierra una historia, una visión, un recuerdo. Y entre esos diseños ancestrales, hay algunos que no tienen explicación sencilla. Figuras humanoides con rayos en la cabeza, cruces de luz, ojos radiantes y manos extendidas hacia el cielo. Las tejedoras de comunidades altas hablan de un visitante blanco que vino hace muchas generaciones. Traía un mensaje de paz y de unidad. Hablaba con las estrellas y con las plantas. Decía que cada ser tenía una chispa del gran fuego sagrado y en su honor se tejieron mantas especiales que solo ciertas abuelas podían descifrar. Algunas de estas mantas, hoy en museos, han sido estudiadas por expertos en iconografía religiosa. Las similitudes con arte cristiano primitivo son inquietantes, pero estas piezas son anteriores a la conquista. ¿Coincidencia o testimonio de una visita real? Los quechuas no necesitaban libros para recordar, tejían la memoria, y muchas de esas historias hablan de un hombre que no pedía templos ni sacrificios, solo corazones abiertos. Cuando los misioneros enseñaron la imagen de Cristo, algunos sabios dijeron: lo conocemos, está en nuestros telares. Tal vez los tejidos no son solo arte ancestral, tal vez son mensajes para quien sepa ver, y en sus hilos aún respira el eco de un Cristo que cruzó montañas antes de que llegaran los barcos. 23. La serpiente emplumada y el cordero solar. Dos símbolos poderosos han marcado la espiritualidad de civilizaciones separadas por océanos. La serpiente emplumada de Mesoamérica y el cordero solar del cristianismo. A primera vista parecen opuestos. Una es reptil, aérea y multiforme. El otro, manso, sacrificado, celestial. Pero algunos sabios indígenas y estudiosos modernos comienzan a ver en ambos la misma presencia. Quetzalcóatl, la serpiente que vuela, representa el espíritu que desciende del cielo para vivir entre los hombres. Es sabiduría encarnada, conocimiento que se arrastra con la humanidad, pero también se eleva.
El Cordero, de Dios, imagen asociada a Cristo, también desciende, vive, se sacrifica y asciende. En ciertos códices destruidos por la colonización existían imágenes híbridas, seres con alas y cuerpo de serpiente rodeando a figuras de luz con semblante humano. ¿Simbolismo sincrético o recuerdo de un mismo ser visto desde 1900? Culturas distintas. En algunas comunidades nahuas, los ancianos hablan de un hombre que traía consigo el símbolo de la serpiente cruzada por un sol. Decía que el mundo debía recordar su origen estelar, pero también su fragilidad terrestre. ¿Era este hombre Jesús, recordado como Quetzalcóatl? Quizás la serpiente y el cordero no se oponen, se complementan. Uno trae el fuego de la transformación, el otro la entrega del amor. Y tal vez el verdadero Cristo que América conoció no vino con una cruz, sino con alas y escamas, para hablar el idioma del alma. 24. El mensaje enterrado en Tiahuanaco, en las altiplanicies bolivianas, es una ciudad que desafía toda cronología oficial. Sus piedras ciclópeas, sus alineaciones astronómicas y su arquitectura, sin igual, han desconcertado a generaciones de arqueólogos. Pero entre sus misterios más profundos está uno que pocos se atreven a explorar: la leyenda de un mensaje enterrado por un hombre santo. Según los calahuayas, sabios curanderos de 1900, la región, hubo un tiempo en que un hombre barbado blanco llegó a Tiahuanaco, hablaba con las estrellas, curaba con las manos y decía que su misión era sembrar una semilla de luz en la tierra. Esa semilla no era física, era espiritual, pero también habría dejado marcas bajo las piedras. Los más antiguos relatan que bajo una de las plataformas hay una cámara sellada donde se guardó un mensaje para los tiempos del gran retorno, un texto, o tal vez una forma viva de energía, y que ese mensaje solo se revelará cuando la humanidad esté lista para recordar su verdadero origen. Los símbolos tallados en la Puerta del Sol, con figuras humanas aladas, ojos radiantes y cruces solares, parecen confirmar que esta ciudad fue algo más que un centro ceremonial, fue un portal, y quizá también un altar. ¿Fue Tiahuanaco visitada por Jesús o por una conciencia crística que sembró allí su huella? Tal vez el mensaje no está enterrado en la piedra, sino en nosotros, esperando ser activado. 25. El altar, perdido del gran mensajero. En los valles del norte del Perú, donde el desierto se encuentra con el cielo, los pueblos mochicas y chimú hablaban de un gran mensajero que vino de más allá del mar. Traía consigo una vara de luz, palabras dulces y una enseñanza que desafiaba los rituales de sangre. Decía que el alma era eterna y que el amor era la única ley. En una colina cercana a lo que hoy es Trujillo, existió, según los ancianos, un altar de piedra blanca, redondo, sin ídolos, donde este hombre se sentaba a enseñar al amanecer. Hombres y mujeres acudían en silencio y escuchaban hablar de la unidad entre el sol y el corazón humano. Este altar, según la tradición oral, fue destruido siglos antes de la llegada de los españoles, por sacerdotes que temían el mensaje de compasión y libertad que traía el gran mensajero. Pero algunos fragmentos sobrevivieron: piedras talladas con espirales, cruces radiantes y rostros barbados de ojos grandes. Muchos creen que aquel altar fue la versión americana de una cátedra crística, un lugar donde la verdad no se gritaba, se susurraba al amanecer. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su historia fue silenciada? Quizás América fue más que un continente descubierto. Quizás fue el escenario de una predicación olvidada, cuya luz aún arde bajo la arena. El altar, aunque derruido, sigue en pie en el corazón de quienes recuerdan. 26. El gran silencio impuesto por la Iglesia. Cuando los misioneros llegaron a América, se sorprendieron al escuchar que muchos pueblos ya hablaban de un ser barbado, sabio, que curaba y predicaba el amor. Le llamaban de distintos modos, pero la imagen era inquietantemente familiar. Parecía Jesús. Algunos lo tomaron como un milagro, otros como una herejía peligrosa. Así comenzó el gran silencio. Muchos de estos relatos fueron recogidos y luego desaparecieron. Crónicas completas se quemaron. Códices con referencias a mensajeros de luz fueron destruidos. Los ancianos que contaban estas historias fueron obligados a callar o bautizar a sus sabios del pasado
como profetas falsos. El objetivo era claro: borrar todo indicio de una presencia espiritual anterior a la evangelización. Porque si Jesús ya había estado en América, ¿qué sentido tenía la conquista religiosa? El silencio fue metódico, pero no total. Entre los resquicios de la historia, algunos franciscanos y jesuitas dejaron pistas. Hablaron de coincidencias imposibles, de símbolos compartidos, de memorias que no podían haber sido inventadas por culturas sin contacto entre sí. Hoy, gracias a investigadores valientes y guardianes de la tradición oral, el silencio comienza a romperse. ¿Y si el verdadero temor no era que América estuviera vacía de Dios? ¿Y si lo que asustaba era que ya hubiera sido tocada por Él? Tal vez en ese gran silencio se ocultó una de las verdades más poderosas de la historia humana. 27. Los franciscanos y los testimonios que desaparecieron. No todos los misioneros vinieron a imponer. Algunos llegaron con la mente abierta y el corazón inquieto. Especialmente entre los franciscanos, hubo quienes escucharon con atención las historias indígenas sobre un hombre santo que vino antes que ellos. Escribieron, registraron, y luego, misteriosamente, sus textos desaparecieron. Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, dejó entrever que muchos pueblos ya esperaban a un maestro de amor antes de que se hablara de Cristo. Fray Bernardino de Sahagún documentó relatos que hablaban de un hombre de luz que venía del este. Incluso Fray Diego de Landa, tan conocido por su brutalidad contra los códices mayas, mencionó con desconcierto símbolos y creencias que no podían haber surgido sin contacto divino. ¿Dónde están hoy esos manuscritos? Algunos se perdieron en incendios casuales, otros desaparecieron en archivos vaticanos, y algunos, tal vez, aún esperan en bóvedas selladas. Demasiado peligrosos para la narrativa oficial. Los pocos fragmentos que sobrevivieron muestran que algo había. Una memoria persistente, coherente, imposible de ignorar. Un eco de alguien que caminó por estas tierras mucho antes de las carabelas. Fueron los franciscanos testigos de una historia más antigua. Una visita divina que el Vaticano prefirió silenciar. Tal vez entre las páginas arrancadas se esconde el verdadero rostro del Cristo americano. No como mito, sino como memoria. 28. El Códice de Tlaxcala y el hombre resplandeciente. En Tlaxcala, una de las regiones que ofreció resistencia al dominio mexica y luego colaboró con los conquistadores, circuló durante siglos el rumor de un códice desaparecido, un códice distinto a los demás. En él, según testimonios recogidos en el siglo XVII, se narraba la visita de un hombre resplandeciente que llegó desde el este, caminó entre los pueblos y habló de un tiempo nuevo. Este hombre vestía de blanco, no comía carne y se negaba a aceptar sacrificios. Hablaba de una luz eterna que unía a todos los hombres. Tocaba a los enfermos y estos sanaban. Caminaba entre montañas, aparecía en los sueños, y su presencia era tan intensa que algunos lo confundían con el sol. El códice fue escondido cuando los misioneros empezaron a destruir los libros sagrados. Algunos dicen que fue llevado a Roma, otros que fue quemado en una noche de tormenta, pero los ancianos aún recuerdan los dibujos. Un hombre con halo de fuego, manos extendidas y una cruz de luz detrás de él. ¿Fue este hombre un mito posterior, un sincretismo o un recuerdo anterior a la evangelización? Los tlaxcaltecas lo llamaban el viajero brillante y decían que prometió volver cuando la luna sangrara 3 veces. Algunos aseguran que esa señal ya ha ocurrido. Tal vez el códice no necesita papel para sobrevivir. Tal vez vive en la voz de quienes se niegan a olvidar. 29. El relato del viejo sabio y el carpinteiro. Entre los pueblos otomíes y mazahuas del altiplano central mexicano, hay una historia que solo se cuenta en voz baja, al calor del fuego y en noches especiales. Es la historia del viejo sabio que en su juventud conoció a un forastero muy peculiar, un carpintero que hablaba con las aves, escuchaba el viento y curaba a los enfermos sin medicina. El sabio, ya anciano, decía que aquel hombre no venía a conquistar ni a comerciar, venía a enseñar. Decía que todos los hombres eran hermanos, que el corazón era la única ley y que el odio era la peor enfermedad. Vestía ropa sencilla, cargaba herramientas de madera y construía mesas, sillas y puentes.
pero su verdadera obra era invisible, transformaba las almas. El anciano lo escuchó durante 3 lunas. Luego, el carpintero partió, diciendo que debía seguir caminando hacia el sur. Prometió que volvería cuando los hombres dejaran de tener miedo. Los jóvenes solían reírse de la historia. Decían que era solo un cuento, pero el sabio siempre concluía: lo reconocí cuando vi la imagen del hombre en la cruz. Era él, solo que aquí vino antes. ¿Puede una historia así ser verdad? Un Jesús que caminó anónimo construyendo puentes en América. Quizás no fue necesario verlo predicar desde montes. Tal vez en esta tierra solo vino a recordar que el amor se construye, una tabla a la vez. 30. Las coincidencias con el Jesús del Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos hallados en Nag Hammadi, ofrece una imagen de Jesús muy distinta a la oficial. En lugar de milagros públicos y discursos mesiánicos, este Jesús habla en parábolas crípticas, llama al autoconocimiento y dice que el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Un maestro silencioso, íntimo, rebelde ante las estructuras religiosas. Sorprendentemente, muchas de las enseñanzas que se atribuyen a los hombres santos en las leyendas indígenas americanas coinciden con este perfil. Hablan del corazón como templo, del amor como ley, de la unidad con la naturaleza. Rechazan el culto a los ídolos, los sacrificios y llaman a mirar dentro de uno mismo. Es posible que, de haber caminado por América, Jesús haya enseñado esta versión más pura, más mística, lejos del dogma romano, que lo que sobrevivió en las tradiciones indígenas sea la memoria del Cristo gnóstico, no del teológico. Algunos estudiosos ven en esta coincidencia una sincronía espiritual, otros una huella real, porque si el mensaje fue uno y las tierras eran muchas, ¿por qué no pudo resonar en América como resonó en Galilea? Tal vez lo que los ancianos recuerdan no es solo un eco cultural. Tal vez recuerdan al verdadero Jesús, el que hablaba al alma, no al sistema. 31. ¿Y si América fue su primer destino oculto? Las escrituras cristianas guardan un misterio, los llamados años perdidos de Jesús. Desde los 12 hasta los 30 años, nada se dice de su vida. Un silencio que ha alimentado siglos de especulaciones. ¿Viajó a Egipto? ¿A la India? ¿O a América? Los relatos indígenas sobre un hombre sabio, blanco, de túnica, que enseñaba amor y curación mucho antes de la conquista, han sido tomados como mitos. Pero, ¿y si fueran recuerdos reales? ¿Y si el joven Jesús, buscando sabiduría, cruzó el océano y encontró en estas tierras no solo escucha, sino eco? ¿Y si su primer destino misionero fue este continente olvidado, donde enseñó en voz baja, sanó en silencio y partió sin dejar iglesia ni imperio, solo corazones despiertos? Las similitudes entre sus enseñanzas y las de muchos sabios indígenas son demasiadas para ignorarlas. Las huellas simbólicas, los testimonios suprimidos, las crónicas ocultas, todo apunta a una posibilidad inquietante. ¿Y si la historia oficial solo nos cuenta una parte? ¿Y si Jesús no solo vino a redimir, sino a sembrar? América pudo haber sido su primera tierra, su ensayo, o tal vez su regreso. Y tal vez en cada fuego ancestral, cada tejido, cada altar en ruinas, Él aún nos habla. Solo falta escuchar. Durante siglos, se nos ha enseñado a mirar a Jesús dentro de los límites de un mapa, una lengua, una iglesia. Pero las historias que acabamos de recorrer nos invitan a romper ese molde, porque si el mensaje de amor, perdón y unidad es universal, ¿por qué no podría haber resonado también en estas tierras, mucho antes de que llegaran las cruces de los conquistadores? Quizá Jesús no vino a fundar religiones, tal vez vino a sembrar semillas de conciencia, y tal vez algunas de esas semillas germinaron en América en forma de sabios anónimos, de maestros sin templo, de relatos que sobreviven en las voces quebradas de los abuelos. Los pueblos indígenas no necesitan pruebas arqueológicas para saber que el hombre santo caminó entre ellos. Lo recuerdan no con fechas ni dogmas, sino con símbolos, canciones, tejidos y fuego en el corazón. ¿Y si las coincidencias no son casualidad? ¿Y si lo que el mundo llama mito es la memoria de lo sagrado? Hoy, más que nunca, necesitamos
volver a escuchar, porque puede que la historia no esté completa, hasta que incluyamos las voces que quisieron silenciar. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de esta búsqueda. Si este video te hizo pensar, dale, me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Ayúdanos a seguir rescatando las verdades olvidadas, porque la historia verdadera no se impone, se revela y está esperando que la veas con nuevos ojos.